Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, este videoprograma les va a parecer muy interesante. Es un artículo de Álvaro González, él es escritor de SOT.net. Este es sobre la patocracia y la deformación de la realidad. Es un artículo bastante interesante, voy a hacer dos videos porque es bastante amplio, pero les va a gustar. Miren, empieza así. Guárdense de la desinformación. Desvía su atención lejos de la realidad y les deja expuestos a la captura y conquista, e inclusive la misma destrucción. La desinformación proviene de fuentes que en apariencia son legítimas y confiables. Es extremadamente importante que eviten acumular falso conocimiento. Recuerden, el conocimiento protege, la ignorancia desarma. Esto los Casiopeos. Miren, durante mucho tiempo se ha investigado en la web de SOT.net el fenómeno de la psicopatía y de cómo afecta a todos los seres humanos. Se ha constatado gracias a obras como Ponerología Política que el mundo está regido por psicópatas e individuos patológicos, y con el paso del tiempo han construido una civilización que destruye tanto a la humanidad como al planeta. El fenómeno de la patocracia se remonta muy atrás en el tiempo y ha repercutido de forma contundente y crucial en la historia. Analizando los hechos históricos, observamos que en toda la civilización han existido estas altas esferas de poder individual que cumplen con las características que componen la esencia de una estructura psíquica, psicopática o deficiente. El sistema patócrata, basado en las reglas del comportamiento psicopático, es manipulador por naturaleza. Continuamente somos bombardeados con todo tipo de desinformación que somete la libertad de pensamiento de los seres humanos, reduce la capacidad de discernir la verdad de la mentira y guía a la civilización hacia la decadencia. Ven porque aquí se hace, aquí como paréntesis, hacer estos videoprogramas sobre el coaching, porque es una introducción a esto que vamos a ver. Y ya tenemos muchos videos sobre la psicopatía, sobre el narcisismo, sobre el narcisista de jardín, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir paso a paso porque es importante que tengamos presente todo esto, porque cualquier lucha, cualquier paso de parte nuestra que va en contra del sistema, en contra del status quo, pues no tiene realmente caso si no sabemos contra qué estamos luchando. No tiene caso que digamos, oye, es que son los Illuminati, son los masones, son los sionistas, son etcétera, etcétera, quien quiera, ¿no? Pero vamos a ver de raíz de dónde viene este problema. Ahora, cada vez más personas, cada día que pasa, confían menos en los medios oficiales, ya que, como ha podido comprobarse en multitud de ocasiones, sirven a los designios de los que detentan el poder. Mucha gente se ha dado cuenta de ello. Este hecho provoca que muchas personas den la espalda y demonicen por completo a estos medios oficiales y busquen, sobre todo en internet, fuentes alternativas con las que poder informarse de lo que ocurre en el mundo, fuera de los hilos que manejan este poder. Actualmente tenemos ante nosotros dos frentes informativos, el oficial y el llamado alternativo o periodismo de contrainformación, pero que si lo analizamos de raíz, su razón de ser es muy similar en muchas ocasiones y comparten un mismo origen. Pero antes de hablar de ello, es necesario que hagamos un viaje en el tiempo, ya que solo de esta manera podremos ver y comprender los mecanismos que utilizan los que detentan el poder para engañar y manipular a la humanidad. COINTELPRO y el movimiento hippie Nueva Era. En la década de los 60 apareció en Estados Unidos un movimiento antisistema que poco a poco fue cobrando vida propia. Este es el conocido movimiento hippie, en el que podemos englobar dentro del movimiento del potencial humano y de la nueva era. Muchos estadounidenses estaban en contra de las acciones de su gobierno, de la religión impuesta y de los patrones de conducta de la sociedad americana. Laura Knight Yatzik narra la historia secreta del mundo, el cómo y el por qué la aparición de estos movimientos. Y aquí nos dice el timo de la distracción. Dice, en 1931 Aldous Huxley publicó Un Mundo Feliz, en el cual escribió: los viejos dictadores cayeron porque nunca fueron capaces de suministrar a sus súbditos la suficiente cantidad de pan, circo, milagros y misterios. Tampoco poseían un sistema de manipulación mental suficientemente efectivo
Bajo el yugo de un dictador científico, la educación realmente funciona, con el resultado de la mayoría de los hombres y mujeres aprenden a amar a su estado de servidumbre y nunca sueñan siquiera con una revolución. Y si sueñan con ella, la dictadura científica creará una falsa rebeldía en la que poder seguir controlando a la población. No parece haber razón alguna para que una dictadura eminentemente científica pueda ser erradicada. Aldous Huxley también supo establecer una pronta relación entre los efectos experimentados por los artefactos al uso de drogas psicodélicas y las experiencias del misticismo oriental, y eso sirvió como detonante para lanzar la gran moda de los buscadores de los más altos estándares de conciencia. Timothy Leary y Richard Alpert, también conocido como Babaram Das, hicieron su aparición con sus experimentos en base al LSD y otros modos de estimulación mental, auténticos portabanderas en el desfile de los que coreaban "Sintonízate y deslígate". Abraham Maslow se convirtió en la figura paterna de la nueva ola, de los que deseaban llenar su gran vacío existencial con experiencias superlativas. Maslow mencionó a las drogas psicodélicas como el instrumento que permitía inclusive a la gente ordinaria tener atisbo de aquello que los místicos orientales se afanaban largos años en conseguir. Ahora podía ser alcanzado en un solo fin de semana matriculándose en algún seminario del Big Sur o mediante un curso por correspondencia a solo $29.95 la lección. Vaya ganga, experiencias superlativas, experiencias y más experiencias. Esto se convirtió en la vasija de oro al final del arco iris de los años 60. Nadie tenía por qué seguir viviendo la desesperanza existencial. Todos podían convertirse en viajeros espirituales y pasar innumerables vacaciones en planos de la conciencia de los que solamente habían escuchado hablar a través de las misteriosas y oscuras alusiones a lo largo de la historia. Grupos de encuentro, terapias radicales, nuevas y viejas combinaciones de teorías y prácticas salían sin cesar al fin de la línea de la producción de la industria tecnoespiritual. Los intangibles del espíritu finalmente dominados, ahora las personas podían evocar cualquier experiencia deseable mediante la manipulación de la conciencia a niveles físicos y psicológicos básicos. No importa si todo esto implica un claro rodeo a los procesos vitales de la razón y a los mecanismos de toma de conciencia de decisiones. Por su misma naturaleza, toda esta máquina tecnoespiritual operaba en completa ausencia de cualquier pensamiento crítico, nutriéndose de la fuente inagotable de las emociones y de los sentimientos, los aspectos primigenios del ser. Tampoco importaba si buena parte de estas emociones eran negativas, confusas y cargadas de ansiedad. Solo exterioricemos todo lo que tenemos encerrado y disfrutemos de la fiesta. Ese era el eslogan. Cada una de las múltiples técnicas desarrolladas durante esta época era completamente capaz de producir un clímax emocional de uno u otro tipo. Había incontables experiencias superlativas y dramáticos autodescubrimientos. Las mezclas del Zen, yoga, meditación y drogas, junto con artilugios tecnológicos de todo tipo, garantizaban una auténtica aventura en el mundo de la conciencia. El único problema era que, en medio de todos estos clímax emocionales y aventuras mentales, sintonizaciones y desligamientos, éxtasis y encuentros, muchas personas encontraron cosas que quizás aún no estaban preparados para encontrar. Se derribaron barreras que guardaban el acceso hacia planos de la conciencia invisibles y aterradores. A finales de los años 60, el llamado movimiento del potencial humano se había convertido en un verdadero popurrí de religión, ciencia, misticismo, magia y ocultismo. El consumo de drogas se había salido de las manos y las técnicas comenzaron a mostrar serias fallas con un número de tragedias que involucraron crimen y estados de locura. Así que toda la idea de que los seres humanos podían convertirse en una especie de superhombres psíquicos cayó en desacredito. La promesa de los años 60 decayó en un estado de letargo, de comunas de hippies centrados en años que debían contentarse con trenzas encarecidas greñas y apetecer los encantos de las dulces jovencitas rebeldes, mientras se encienden otro puro más y rememoran acerca de los viejos tiempos en Esalen. Pero un momento, algo más había tenido lugar aquí. Recuerden que todo estaba pasando en Estados Unidos, la tierra del valiente y el libre.
mercado, entiéndase. Muchas personas sostienen que la subsiguiente explosión de la nueva era y el movimiento para incrementar los niveles de conciencia fue el resultado de la oportunidad que vieron los grandes negociantes de hacer una montaña de dinero mediante el mercadeo de cosas como psicoanálisis y los psicodramas en paquetes que resultaron atractivos al consumidor. Así que la avenida Madison se echó a andar la maquinaria del mercadeo y distribución masiva de cosas como la dinámica de la mente, Arica, el método Silva del control mental, la meditación trascendental, etcétera, etcétera. Los empresarios comerciales sabían reconocer una oportunidad al primer vistazo. Sin embargo, detrás de todo ello, había mucho más de lo que se podía imaginar, y este es un asunto importante de analizar, así que ruego a ustedes un poco de paciencia. Miren, cuando contemplamos que se mercantiliza con algo, estamos viendo la máquina patocrática en pleno funcionamiento. Y cuando observamos que algo goza de popularidad y no está siendo vilipendiado o sencillamente destruido por los que detentan el poder, significa que en gran parte es falso y una herramienta más utilizada para el control. Por este motivo, en el contexto que nos ocupa, es necesario andar alerta cada vez que surjan nuevos gurús que proclaman y venden los secretos de la felicidad y el bienestar espiritual. Ya ven estos videos que hice del coaching, de cursos de liderazgo, esta gente que se da de gurús, de que saben todo, de que te van a sacar de tu mísera experiencia de vida, etc. Eso es falso, están vendiendo, están lucrando. Dense cuenta las cantidades exorbitantes que le cobran a la gente, que los endeudan tanto a ellos como a sus familias como a los que enrolan. Pero bueno, a modo de ejemplo de falso gurú de la nueva era que se aprovecha de la gente tanto de forma material como sexual, tenemos a Osho, del cual es conocido que posee una extensa colección de Rolls Royce. Algunos comentan que usaba uno diferente para cada día del año y que organizaba bacanales en su comuna, por no mencionar sus dudosos consejos espirituales. Una persona que se autoproclama el gurú de los ricos puede considerarse digno de confianza. A modo de ejemplo particular aquí, ¿recuerdan un canal de YouTube que se llamaba Dios según Buda? Bueno, pues Osho tuvo que ver con esto. O más bien sus representantes, su casa editorial, fue la que demandó a este tipo que estaba haciendo estos videos porque estaba utilizando frases y cosas que venían enseñanzas en los libros de Osho. Es decir, a él no le interesa saber que la gente se beneficie por sus escrituras. A él lo que le interesa es hacer billete, dinero. Eso es lo único que le importa, y precisamente por eso le da celos que alguien más utilice su trabajo, independientemente de que sea un billonetas y demás. No sé, realmente yo no creo que fuera correcto que le hayan cerrado el canal, porque el mensaje de Osho se estaba expandiendo exponencialmente en este canal. Yo creo que muchos de ustedes escucharon de este canal, Dios según Buda. Creo que ya abrió otro canal, no sé cuál sea el nuevo, pero bueno, es un ejemplo de lo que una persona que supuestamente se las da de líder espiritual, del bien por la gente, la humanidad, pero que por detrás da la puñalada, pues yo creo que no es alguien de estas personas que en verdad son consejeros espirituales. Ahora, también podemos mencionar algunos bestsellers como El Secreto, un libro que resumidamente promete que básicamente teniendo pensamientos positivos vas a lograr que tus objetivos se cumplan en la vida. Tal como está la situación presente, con una tasa de personas depresivas y estresadas increciendo y un planeta abocado a la destrucción, obtenemos una respuesta a la pregunta de si funciona el método ofrecido por este libro, al igual que en tantas otras obras y cursillos de fin de semana de similares características. Cabe decir que la maquinaria de tono espiritual, con el paso del tiempo, ha conseguido crear toda una religión compuesta por un amplio surtido de ofertas pseudoespirituales fabricadas al gusto del consumidor, expresadas por los susodichos gurús, libros,
revistas, internet, talleres de fin de semana, etc. Aprovechando el sentimentalismo e ingenuidad de las personas para que elijan lo que más vibra en ellos emocionalmente. Pero aún pareciendo un surtido amplio de conocimiento espiritual, el ofrecido por los empresarios de la nueva era, prácticamente todos esos productos tienen en común ciertos rasgos que son considerados dogma de fe. Algunas de estas características a modo de mandamiento son: tú creas tu propia realidad. Piensa tan solo en positivo para que no ocurran cosas malas en tu vida. Visualice aquello que quieres para tu vida y conseguirás lo que te propongas. La vida y el mundo es un reflejo de lo que tú eres. Por tanto, si tú cambias, el mundo cambiará. ¿Somos todos psicópatas? Baña de luz y amor a todos los seres vivos, ya que todos somos uno, y etc. Estas aseveraciones en el contexto adecuado pueden ser más o menos ciertas, pero no en el enfoque que se le ha dado, haciendo entender que las personas son una especie de dioses. Otra frase típica: tú eres Dios, las cuales con tan solo desearlo pueden manipular la realidad a su antojo. Con estas creencias, aparte de que no funcionan, reitero, miremos el estado del mundo. Lo único que se consigue es confundir a las personas y guiarlas hacia el autoengaño. Pueden producir resultados, siendo en su gran mayoría falacias lógicas, pero la naturaleza de estos resultados es harto debatible, ya que en realidad lo que provoca estas ideas y el enfoque de la vida de esta manera es alimentar los estados disociativos, es decir, las máscaras psicológicas que condicionan la vida de las personas, es decir, sus arquetipos. Vean por qué en muchos cursos de liderazgo, en muchas empresas multinivel, en muchas sectas de varias religiones y sectas de sociedades secretas, utilizan este tipo de cosas para hacer que la gente se disocie de la realidad y puedan ser manipulados a la voluntad de ellos. Incluso pongamos un ejemplo. Yo recuerdo tenía un amigo que siempre me quería vencer en fuercitas o vencidas, no sé cómo le llame, ¿no? Él decía, es que él le dio estos libros y el poder de la mente es mayor que nada más el poder físico. Y decía, bueno, a ver si ahora sí, ¿no? Nunca en la vida me pudo ganar, ni por mucho poder de la mente que él tuviera, y yo realmente, pues, sin mayor esfuerzo. Y esto porque casi toda mi vida hice ejercicio, mucho ejercicio, y realmente pues agarré una complexión fuerte, grande, y no tenía problemas con ello. Pero ven por qué este tipo de creencias, en un ejemplo tan burdo, tan absurdo como este, te da una idea del por qué, cómo te manipulan y cómo es que no es tan cierto esto del poder o estas cosas. Y además es curioso ver cómo personas que participan en este tipo de temáticas, cuando son contradichas de forma argumentada y crítica, responden con ataques alegando que el argumentador no actúa desde el corazón, que es demasiado racional y que eso solo le traerá problemas. E incluso psicoanalizan de forma simplona, guiadas tan solo por la propia emoción, los problemas emocionales que sufren. Es decir, si no estás conmigo, tienes un problema emocional o mental, y necesitas aprender los secretos que poseo para estar bien y ser feliz. Aquí, observen cómo el comportamiento de un adepto de la nueva era, cuando su mundo autocreado es criticado, aún de forma respetuosa y coherente, no guarda ninguna deferencia con el fanatismo religioso. ¿Se acuerdan de este video que hice de la trampa del ego? ¿Cómo aquellos que se dicen despiertos ven a todos los demás por debajo del hombro? Es parte de esto, porque es como un fanatismo religioso, pero disfrazado de nueva era, o de despiertos, o de lo que quiera, ¿no? Y yo no estoy ofendiendo para nada a la comunidad crítica, la comunidad que utiliza el razonamiento crítico, el pensamiento crítico, que en muchos casos somos atacados como conspiracionistas. Y eso está mal, el usar la mente, el usar la lógica, el usar y conectar puntos lógicos que son fácilmente, pues, a ver, estas son las fuentes.
¿Qué está pasando? Esta es la realidad. Si yo me cuestiono, ¿por qué me dices conspiranoico, no? Incluso nosotros, ¿no? A veces vemos a los demás, a los que nos tildan de locos, o a los que nos señalan de que estás equivocado, si o no nos ponemos a veces a la defensiva. Es parte de lo mismo. Entonces vamos a continuar aquí, ¿no? Un punto vital que es muy importante si analizamos el contenido de los mandamientos de la nueva era uno por uno y el contexto en el que se utilizan, vemos claramente que todos ellos, sin excepción, están cargados por los condicionamientos que sine qua non de la subjetividad en su significado más amplio. Por tanto, aleja al adepto de la posibilidad de alcanzar la realidad objetiva, que es la verdad. Puedo decir que he conocido a varias personas incondicionales de la nueva era que niegan rotundamente la existencia de la objetividad. Ahora, una vez que hemos reflexionado sobre algunos aspectos de la mercantilización e imposición de este tipo de movimientos, vamos al origen del asunto. Laura Knight prosigue con sus comentarios sobre la aparición de estos en este escrito, que es Algo malvado viene en esta dirección. Miren, aquí lo voy a dejar este artículo por el momento. Claro, le he metido algunos comentarios, pero ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes qué piensan sobre estos autoproclamados gurús espirituales? Estas personas que viven clavadas en esto de la nueva era, en esto que mucha gente religiosa les puede decir, es que ustedes son diablos, son demonios, y que a la vez son parte de lo mismo, ¿no? Son como una especie de fanatismo religioso, tanto la nueva era o los que se dicen despiertos, como los mismos religiosos. En muchos casos se llega a ese extremismo de fe, por así decirlo, en estos pensamientos que se pierden de la realidad. No es alejarnos tampoco, decir, ok, bueno, se me hacen cosas fantasiosas, ¿no? Pero no por ello quiere decir que lo deseches, sino todo debe de ser un equilibrio en esta vida. Pero todavía falta por analizar este artículo, falta otro video, pero ya lo voy a dejar aquí por lo mismo de que más de 20 minutos es lo que me he dado cuenta que ya deja de ser didáctico el video. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sobre estos gurús, sobre esta gente que vive desasociada y que empiezan a deformar su realidad. Porque aquí vamos a tratar el tema de la patocracia. Entonces, coméntame, que es muy importante. Si te gustó el videoprograma, déjanos un pulgar arriba. Compártenos en tus redes sociales porque esto ayuda muchísimo al canal a crecer. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale click a la campanita para que recibas las notificaciones de próximos videoprogramas de La Granja Humana MX. Aquí muchos me comentaron que aún teniendo la campanita no les llegaban las notificaciones. Pero bueno, de entre lunes y viernes procuro hacer 4 videoprogramas. Entonces ahí estén checando día a día a ver si subo algo. Pero sí, son 4, a veces 5, ¿no? Pero ya ese es el fin de semana, es un piloncillo. Pero bueno, hasta aquí los dejo. Si estás en la posibilidad de apoyar al canal, en www.patreon.com/La Granja Humana MX puedes dar una aportación. Hay varias fases y de $1 hasta $10 es más que suficiente. Muchísimas gracias a Jessica Tenorio y Darza. Tuve un gusto de platicar contigo el día de ayer. Cualquier cosa ya sabes, estoy ya a tus órdenes. Alicia Galvez también, Luis Rivas, Giovanni Emanuel Escobar Trinidad, Arturo Iván Huitrón Hobart, Gabriel López, José Luis Maldonado López y Miguel Ángel Rubalcaba Escutia. Muchas gracias a todos por ser mis mecenas, porque gracias a ustedes puedo realizar 4 videoprogramas a la semana. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden esto siempre, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, porque esa es la base para en verdad cambiar todo. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Hasta luego.